Pues podemos empezar, si nos platica así brevemente, cuándo se funda el CRIC, cuáles son sus objetivos, tanto políticos y culturales con los pueblos indígenas, qué pueblos indígenas están dentro regionalmente y qué relaciones tienen con los demás pueblos originarios de los otros departamentos. Bueno, primero pues muy buenos días a todos los caucanos, colombianos. Sí, creo que es muy interesante pues comentar la historia del movimiento indígena del Cauca, que ha sido uno de los que ha dado pie de lucha a nivel nacional con otros pueblos. El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRI, nace en 1971, cuando los pueblos indígenas estaban a punto de desaparecer de una manera sistemática por la política, pero también por el tema de la religión y por el tema del conflicto armado. Creo que factores determinantes para que la organización, que empezara pues desde el pensamiento de muchos líderes en esa época, Quintín Lame, al igual que otros dirigentes que en el paso y en el trasegar de la lucha pues se resistieron a que los pueblos indígenas se mantuvieran y que pudieran de alguna manera echarle mano a la sabiduría y a algunos derechos constitucionales, y que eso nos permitió entonces que en 1971 se creara por primera vez en Colombia el Consejo Regional Indígena del Cauca, una organización que nace de las entrañas de las comunidades indígenas, precisamente para resistir y avanzar y poder legitimar y salvaguardar los derechos territoriales, culturales de los pueblos indígenas del Cauca. El CRI nace con 6 cabildos en Toribío, en el norte del Cauca, y que posteriormente el movimiento indígena fue creciendo y ha ido creciendo a pesar de las dificultades, y hoy por hoy el movimiento indígena cuenta con más de 120 cabildos indígenas, 80 resguardos, y que eso ha sido un fruto a través del proceso de la lucha, y hemos definido unos principios y una plataforma política de lucha que hemos caminado a través de los mayores, a través de las comunidades, a través de las autoridades. Nacemos con unos principios fundamentales que tienen que ver con el tema de la unidad, la tierra, la autonomía y la cultura. Empezamos con 7 puntos, y hoy pues ha crecido, y de acuerdo a los mandatos y a los congresos, hoy el movimiento indígena define 10 puntos de lucha que tiene que ver con el tema de la recuperación de las tierras, que tiene que ver con el tema de la educación propia, que tiene que ver con las leyes propias, aplicarlo de acuerdo a su justa, de acuerdo a su diversidad como pueblos. Tiene que ver con el tema de la protección de los recursos naturales, tiene que ver también con el tema de la creación de empresas económicas como las cooperativas, como otros proyectos de desarrollo en beneficio de las comunidades. También tiene que ver con el fortalecimiento de la familia, parte fundamental de la organización, ya que la organización también depende mucho desde la familia, desde cada familia, de cada comunero, y eso también se ve pues en la realidad, en la práctica, cómo las comunidades indígenas desde la familia vienen desarrollando el tema de la organización. Pero también en el proceso hemos venido conquistando grandes derechos, como es el tema de la jurisdicción especial indígena, como es el tema de los tratados internacionales por la exigibilidad del movimiento indígena a nivel internacional, el convenio 169 de la OIT, un tratado internacional que también eleva, digamos, esos derechos de los pueblos indígenas, que ya no somos salvajes, sino que somos ciudadanos con caracteres especiales, con definiciones políticas especiales para la gobernanza, para el desarrollo como pueblos indígenas. De igual manera, creo que son tratados que hemos tenido que obligar al gobierno que acate esos tratados internacionales, y así como el convenio 169 ha sido reconocido en la nueva Constitución del 91, en el marco de la Ley 21 ha sido muy bien recogido estos tratados que quizás nos permiten afianzar y fortalecer el proceso del movimiento indígena. Igual que otros procesos que hemos conquistado en los últimos tiempos, de los decretos autonómicos para los pueblos indígenas, como es el decreto 1953, como es el decreto 2133, el 2719, que tiene que ver pues con el tema de los recursos que giran a los resguardos, a los municipios, pero que hoy como un departamento con todas las funciones jurídicas, administrativas, políticas y económicas, y en ese marco creo que las comunidades indígenas han venido avanzando. Creo que son procesos que han permitido pues mantenernos en el tiempo, y aún pues cuando han habido tiempos difíciles, donde también hemos sacrificado también
muchas vidas de muchos comuneros y comuneras que han entregado la vida por defender la lucha, por defender la causa indígena. Pero que eso pues, nos ha permitido avanzar, y un tema fundamental que tiene que ver con el tema de la unidad, creo que ha sido la fortaleza y la fuerza y la organización para decir y tomar decisiones trascendentales y hacerle frente a las políticas del Estado, del gobierno que se aplican y que ponen en riesgo la pervivencia de los pueblos indígenas. Y en ese marco también nosotros hemos venido luchando en movilizaciones, en paros, en resistencia, en tomas decisorias que de alguna manera pues hemos obligado, diría, al Estado a reconocer, al gobierno a reconocer políticas para en favor de los pueblos indígenas. Y hoy más que nunca en el tema del proceso de paz, creo que fundamental, donde de alguna manera el movimiento indígena ha planteado de que dentro de esos términos de negociación nosotros apoyamos la paz, pero para los pueblos indígenas apoyar la paz es reconocimiento de los derechos como pueblos indígenas, y que a través del proceso de paz, a través de los diálogos de negociación que se están desarrollando en La Habana, hemos dicho que son temas trascendentales, pero que ahí no están las decisiones de los pueblos indígenas. Y nosotros hemos dicho, sí apoyamos la paz, sí apoyamos el referendo, el plebiscito, sí apoyamos, pero también tanto las FARC como el gobierno también tienen que escuchar el planteamiento del movimiento indígena, y así como entonces el movimiento indígena ha planteado de que es necesario hacer un debate en la María Piendamó, un territorio de paz y convivencia, diálogo y negociación, que haya un debate de cara a las comunidades donde quedemos claros las reglas de juego, y que de ahí el movimiento indígena ha planteado unos puntos fundamentales en lo que tiene que ver con el tema de la reforma agraria, en lo que tiene que ver con el tema del control territorial, con el tema del desminado, con el tema del reclutamiento de muchos indígenas, que tiene que ver con el tema de los derechos de los pueblos indígenas, que tiene que ver con el tema de la jurisdicción especial. Nosotros hemos dicho, sí, le apostamos a la paz, pero una paz que respete y reconozca esos valores y esos derechos de los pueblos indígenas que han logrado en los últimos tiempos. Es muy, bueno, nosotros como compañeros de lucha internacional, nos es muy relevante, interesante, o sea, cuál es no tanto el papel, sino la posición que asume el CRIC y los pueblos indígenas ante los acuerdos de paz. Sabemos y nosotros decimos o resumimos de que es una paz entre élites del gobierno, ¿no? Porque igual la insurgencia pues desde varios años se ha ido deteriorando para ser más bien una fuerza reaccionaria, más que una fuerza, pues, como ellos se autodenominan, revolucionaria. Entonces, en ese sentido, históricamente, ¿cuál ha sido la posición de los pueblos indígenas ante la insurgencia? Que es una problemática que también se vive en México, pero con el narcotráfico. Entonces, ¿cómo visualizaron ustedes o cómo han visto que los pueblos indígenas deban responder a la violencia de la insurgencia y del Estado? Cuando nosotros decimos que hemos sido víctimas del conflicto armado, pues también por un lado por la guerra sistemática del gobierno, pero por otro lado también hemos tenido muertos que la insurgencia de alguna manera nos ha causado daños, y a veces daños irreparables. Pero de alguna manera nosotros creemos que el proceso de la paz tiene costos, tiene sacrificios. Nosotros decimos que también la insurgencia debe reconocer a los pueblos indígenas, que somos un gobierno, que somos una autoridad, que somos unos pueblos, y que hemos luchado permanentemente no solamente frente al Estado, sino inclusive con los mismos actores guerrilleros, pero que de alguna manera no se desconoce pues que ellos también tienen una forma, digamos, de luchar por reconstruir este país. Eso no significa que estemos al lado de ellos, sino que pues se reconoce que hay distintas maneras de la resistencia por el tema de que hoy vive el país. Nosotros siempre hemos dicho, sea la izquierda, sea la de la derecha, nosotros tenemos un planteamiento de construcción de tejidos de vida. Tenemos unos proyectos, unos procesos que tienen que ver con los planes de vida, los planes que son fundamentales de las comunidades indígenas, y que de alguna manera tenemos una gobernanza, tenemos unos gobiernos locales, zonales y regionales, y que tienen una dirección desde las autoridades indígenas, y que nosotros lo que hacemos es liberar primero la tierra, por otro lado
La idea es curar el territorio. Hay muchas enfermedades en el territorio y esas enfermedades han sido a causa de la guerra y de la violencia. Y creo que en eso nosotros siempre hemos hablado, inclusive con las FARC hemos hablado muchas veces. Hemos hablado en el marco del respeto, en el marco de los derechos humanos, en el marco del derecho internacional humanitario, y que somos nosotros, a través de la autonomía, a través de la gobernanza, a través de la autoridad, que se toman las determinaciones en armonizar, equilibrar el territorio, pero también armonizar y equilibrar la comunidad, la población. Y eso se hace en el marco de la autoridad. No aceptamos que ni el gobierno, ni los actores armados, ni la insurgencia tomen decisiones por nosotros. Nosotros no desprestigiamos los procesos que de alguna manera otros actores vienen desarrollando en el país, pero también hemos exigido respeto y reconocimiento a esos derechos como pueblos indígenas. Dos cosas que me interesó mucho que mencioné ahorita y que estaba leyendo igual, por ejemplo, en los fundamentos de la MISAC Universidad, que también es un proyecto pedagógico y autónomo, ¿no? Fuertemente autónomo y libre más que eso, ¿no? Que fue reconocido jurídicamente creo que en 2011 y fundado en 2010, y nos interesaba esto, de que al contrario de cómo se visualiza la educación en las grandes ciudades, en las grandes capitales, como planes de estudio, aquí los consideran como planes de vida. ¿Cómo puede explicarme así, de forma resumida, en qué consiste el plan de vida de una comunidad indígena? Pues el plan de vida son todas las dinámicas que desarrolla la comunidad en su entorno. Definimos pilares fundamentales que sostienen ese plan de vida. Y los planes de vida tienen que ver con el tema del desarrollo y la dinámica de las comunidades de acuerdo a sus usos y costumbres. Por ejemplo, pilares fundamentales que tienen que ver con una economía propia, por ejemplo, para el desarrollo sostenible de las comunidades, que haya autosuficiencia en el tema de la soberanía alimentaria. Otro tema tiene que ver con el tema de la educación. Pilar fundamental, nosotros hemos dicho que la educación nos permitirá identificarnos más profundamente de dónde venimos, quiénes somos y para dónde vamos, pero que también tenemos unas leyes originarias que la cual nosotros asumimos con responsabilidad y la acatamos con responsabilidad. También tiene que ver con el tema de la cosmovisión de los pueblos indígenas, tiene que ver con el tema de la música, con el tema de la danza, con el tema de los tejidos. Uno de los inclusive puntos de la plataforma política lucha tiene que ver con el tema de la educación propia, aplicarla de acuerdo a sus usos y costumbres. Es como tomar esos elementos, pero también tomar elementos de afuera que nos permitan fortalecer la cultura nuestra, sin que con eso llevemos a que tenemos que copiarlo de afuera. No, hay cosas que nos pueden servir, por ejemplo, hay instrumentos que nos pueden servir y que lo acogemos y que lo tomamos para fortalecer el tema de educación propia. Y la educación nos lleva ya a ser mejor, a ser mejores personas, sin desconocer la historia y esos valores fundamentales de la cultura nuestra. Aquí en el Cauca somos 10 pueblos diferentes. ¿Cuáles son? Aquí, por ejemplo, tenemos el tema de los coconucos, que están a la zona centro del Cauca, que tiene que ver con los nazas que están en la zona nororiente, oriente, occidente. Inclusive es una población más numerosa. Tiene que ver con el tema de los Misak, tiene que ver con el tema de los totoroes, de los ambalueños, de los quisgüeños. También tiene que ver con el tema de los eperaras y apiaras en la costa pacífica. Tiene que ver con los singas de la bota caucana. O sea, varios pueblos que se semejan y que se hacen parte del Consejo Regional Indígena del Cauca, y que a través de ese proceso la educación tiene que estar articulada en esos valores. Porque una educación por fuera del espíritu de la comunidad es vacía. Y sin el espíritu de la comunidad es la muerte. Hemos venido trabajando ya con el tema de escuelas de formación. Ya hemos venido trabajando con escuelas, ya hemos venido trabajando niveles de educación, en primaria, en secundaria y en las universidades. Y creo que en ese sentido cada comunidad, cada pueblo, cada organización han definido unas estructuras también locales y zonales a través de programas de desarrollo comunitario, a través de los PED de desarrollo comunitario, y que recogen, digamos, las líneas base de lo que es lo que se quiere que se eduque en las comunidades indígenas para fortalecer la comunidad. Y así también creo que hemos avanzado mucho con el tema de la universidad indígena, la Guaín, y que de alguna manera eso nos permite también fortalecer procesos, pero también formar nuevos líderes, nuevos futuros dirigentes para que entren a desarrollar y aportar los conocimientos en cada una de las comunidades para fortalecer la organización. La determinación
para fortalecer la autonomía y esos gobiernos propios que se desarrollan en cada una de las comunidades. Y aún, aunque todavía no ha sido reconocida la Universidad Indígena, para nosotros ya es reconocida para los pueblos, no solamente para los pueblos del Cauca, sino para los pueblos a nivel del país, para los 84 pueblos a nivel nacional. Pues también vienen a formarse muchas comunidades de otros pueblos del país. Y creo que de alguna manera se ha venido fortaleciendo, y una de las luchas que se está desarrollando inclusive en el marco de la emergencia tiene que ver con el reconocimiento de la Universidad Indígena como la Universidad Indígena Nacional. Creo que son procesos, y que se reconozca no solamente como la estructura, sino los programas que se vienen desarrollando en ese proceso. Por ejemplo, un fenómeno que igual fue, creo que el de primordial interés para venir, fue el de la liberación de la Madre Tierra. En este sentido, ¿qué opina usted o la organización, bueno, más bien el CRIC, cómo se ha apoyado a a los indígenas y campesinos que realizan este proceso, y en qué zonas principalmente, y si tiene datos así como de cuánta extensión de hectáreas, de kilómetros se busca recuperar? Sí. Lo que sabíamos es que se realizó desde diciembre de 2014, pero que en el momento de sembrar llegó pues tanto los aparatos represivos, el ESMA del ejército, y tractores que aplastaron la siembra. Entonces eso hizo que se dividiera y que muchas personas pues se salieran de este proceso. ¿Usted qué opina de ello? El CRIC, así como ha crecido, también hay debilidades dentro del proceso, pero que esas debilidades también nos ha fortalecido para fortalecer más la unidad del movimiento indígena, un principio fundamental. Y creo que en ese sentido uno de los puntos también tiene que ver con el tema de la recuperación del territorio indígena. Los pueblos lo aplican, lo desarrollan de acuerdo a su manera de entender. Hay unos pueblos más avanzados que otros. Hay pueblos que tienen más oportunidades que otros frente al tema de la recuperación del territorio. A pesar de que tenemos una cédula real, que son los títulos coloniales, pero que muchas tierras de esas han sido arrebatadas y usurpadas por el tema de la colonización, por el tema de la invasión, por el tema del despojo territorial, no solamente por el tema de conflictos armados, pero también por el tema de las arremetidas legislativas, que ha puesto en riesgo y en desconocimiento de los territorios indígenas. Y no solamente desde el 2014, desde que surgió el Consejo Regional, una de las principales banderas del movimiento indígena es la recuperación del territorio. Y creo que ya hay unas comunidades que se han venido consolidando en el tema territorial. Por ejemplo, hay resguardos que empezaron con 600 hectáreas, pero el título colonial decían que eran 14.000 hectáreas. Y se ha venido desarrollando esa dinámica de recuperación del territorio, pero la lucha continúa, porque la plataforma política es clara, todo está dinamizado y estratégicamente las comunidades han planteado el tema. Por un lado el tema de la lucha directa, pero otro lado también se ha utilizado el tema de los diálogos, que nos ha servido. También en ese marco hemos venido tratando de crear nuevas estructuras, por ejemplo la creación de nuevos cabildos, la creación de nuevos resguardos, porque también las normas nos dicen que las comunidades indígenas, donde quiera que estén y estén organizadas, necesariamente deben de conformarse como una organización legítima. Ahí se recoge y entre todos construimos la política, construimos el qué hacer, el desarrollo de esa política, y que unidos pues hemos avanzado. Creo que debemos de continuar y como dice, hasta que no se apague el sol.